Conocida como la Esquina de México, la línea que delimita un territorio, también llamada la última frontera. Una frontera que divide no solo países, sino también familias. Para algunos significa la esperanza de alcanzar el sueño americano, para otros, frustración, desolación y muerte. Tijuana es el cruce fronterizo más transitado del planeta. Es el paso obligado para muchos migrantes en su camino hacia Estados Unidos. Cada año, más de 50 millones de personas cruzan por este lugar. Aproximadamente el 62% de los residentes de Tijuana han llegado de distintos estados de la República Mexicana, dejando sus lugares de origen en busca de un futuro mejor. Recientemente, la llegada masiva de migrantes haitianos y africanos que pretenden cruzar a Estados Unidos mantiene en una alerta humanitaria, social y sanitaria a esta ciudad. Hoy, en Diálogos en Confianza, conozcamos por qué Tijuana es un hogar para los migrantes. Pues sí, amigos, amigas, bienvenidos. Hoy tenemos un tema sumamente delicado, sobre todo por lo que parece ser que será el escenario mundial el año entrante, ya con la llegada del señor Trump a la presidencia. El asunto está en que, bueno, ya oíamos, Tijuana es la ciudad más transitada para cambiar de país, o sea, para brincar. Sí, y pues fue una ciudad fundada por migrantes, además. Pero, ¿qué significa? Que siendo nuestro país un país que expulsa migrantes, que es también país nada más de paso, o sea, con los transmigrantes que vienen. Antes solo del sur, ahora ya nos llegan de Haití, de África y demás. Y pues igual ya no va a ser nomás de paso, igual se van a tener que quedar aquí y además de regreso, porque ahí me retornan a muchos de los indocumentados. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Estamos listos para una situación así? No, creo que no estamos listos ni para atender a los migrantes y transmigrantes que tenemos aquí unos cuantos días. Vamos a ver esto, que hace unos días nos fuimos también allá a Tijuana, a la Casa del Migrante, y fue muy interesante la realidad que descubrimos, se las compartimos y ahorita venimos a presentar a todos. Pues bueno, esta es la Casa del Migrante de Tijuana. La Casa del Migrante de Tijuana fue la primera casa para migrantes en México. Se fundó hace 29 años, en el 87, y desde ese entonces hasta hoy hemos atendido a más de 250,000 migrantes en tránsito. Pues con la trayectoria de tantos años hemos diseñado diferentes puntos de atención. Contamos con una abogada de tiempo completo, una psicóloga de tiempo completo, una oficina que les consigue trabajo, una oficina que les tramita papeles, una trabajadora social, atención médica, alimentación y albergue. Son entre los servicios que tenemos principalmente. Todos son gratuitos para los migrantes, sean del país que sean, vengan deportados o vengan apenas hacia Estados Unidos, aquí son recibidos. Tijuana es uno de los puntos con mayor deportación en la frontera México-Estados Unidos. Hay algunos puntos solamente por donde se deportan. Históricamente hemos tenido diferentes atenciones. La casa empezó con un flujo de sur a norte. Esto quiere decir migrantes centroamericanos y mexicanos que apenas iban hacia Estados Unidos. Llegan a la casa, necesitan descansar antes de intentar cruzar por el cerro con coyote, de la forma que sea, pero necesitaban descansar. Se empiezan a recibir aquí, se les daba atención y luego cruzaban. Después de los 90s, más o menos, mediados, empieza a haber un flujo mayor de deportados con toda la creación de programas de deportación por Estados Unidos. Ahora, esto lo que hace es que el flujo ahora sea de personas que estuvieron viviendo desde un día intentando cruzar hasta 30 años, toda su vida, tienen hijos, familia allá. Ellos son capturados y son deportados a México a través de Tijuana o algunas otras fronteras. Esto implica que el migrante
no tiene conocimiento de la ciudad, no tiene redes de apoyo sociales. Es una situación personal bastante fuerte también, está separado de su familia. A veces te agarran cuando menos te lo esperas, ¿no? Yendo a tu trabajo, manejando, te pasas un alto, te agarran. No sé, tu hijo, tu hija está en la guardería y tú ya no vuelves a Estados Unidos. Traes $2 en la cartera, ¿no? O sea, todo ese tipo de situaciones van sumando unas condiciones muy fuertes que requieren que se les apoye y pues que estemos ahí, ¿no? Para ver en qué podemos apoyarlos. Una de las grandes ventajas de esta casa es que se adapta muy rápidamente a los flujos. La ciudad, en general Tijuana, es una ciudad que se creó a partir de la migración. Entonces tenemos apoyo diario, todo el día llegan donaciones, alimentos. Entonces la misma ciudad permite que estructuras sociales como esta sean autosustentables, continúen, ¿no? Somos a fin de cuentas como un punto donde se expresa una conciencia social colectiva de la ciudad. Qué interesante, se adaptan los flujos porque van cambiando no solo el número, sino también la nacionalidad de los migrantes que arriban, las necesidades. Adelante, mi querida Sandra, invítalos para que nos puedan seguir viendo aunque salgan de su casa en este momento. Sí, Fer, como bien lo dices, nos puede seguir en esta transmisión que estamos completamente en vivo a través de varias formas. Ya sabe usted la de internet, www.canal11.mx/diálogos, nuestra página. También nos puede seguir ya todo el programa en Facebook Live. Entre a su cuenta de Facebook y nos busca como Diálogos en Confianza. Va a encontrar ahí la ventanita en donde estamos transmitiendo completamente en vivo y nos puede dejar ahí abajo sus comentarios. A través de cualquier red nos puede contactar, nos puede llamar también vía telefónica en donde quiera que usted se encuentre para que nos haga llegar sus comentarios. El tema de hoy es bien interesante, el material que hizo la producción está muy bueno, la verdad vale muchísimo la pena todo el programa del día de hoy. Para claro, como esta otra todos los realidad, de diálogos, pero para sí, conocer porque es una hay que realidad. visibilizarlo. Y además yo estaba pensando desde que planeamos este programa, es algo en donde nos toca a todos sensibilizarnos, nos toca ponernos en el lugar de estas personas, como escuchábamos en esta cápsula, pensar que es gente que está lejos de sus seres queridos, sí. Son la parte familiar que se separa, tantas carencias, en fin, todo esto pues es bien interesante de analizar y por eso el programa de hoy. Hace falta valor y pues, mucha necesidad, que puede ser el hambre, puede ser las amenazas, la violencia, pero imagínense que nos regresen a todos los que han salido por tener violencia en sus respectivas ciudades. Ni en las de aquí, ni en las de Centroamérica se ha acabado la violencia, ¿eh? O sea que de veras, ¿cómo vamos a apoyar a estos seres humanos por justicia social? Hoy les voy presentando, está Elizabeth Arroyo, subcoordinadora del área legal de Sin Fronteras. Bienvenida, Eli. Gracias, Mona. ¿Qué representa en esta ciudad, por ejemplo, en Tijuana, el tema de la migración? Sí, inicialmente pareciera que estamos muy lejos de Tijuana y por tanto no nos afecta. Ajá. Creo que todas las personas que nos dedicamos a esto sabemos que esto, si bien ahorita es una crisis porque es una situación de emergencia, es algo que ya se veía venir. Y ahorita es la preocupación de nosotros cómo nos vamos a preparar como sociedad civil, el gobierno, para hacer frente. ¿No? Yo creo que es algo que vamos a platicar hoy, pero en realidad todas estas personas y lo que comentabas representan a muchas otras que están aquí, refugiados, migrantes que nosotros atendemos todo el día, ¿no? Siempre. Entonces creo que es un evento que visibiliza la problemática, pero es algo que nosotros venimos viendo desde hace mucho. O sea, ahorita como que nos brincó. Ya cuando llegaron de África y de Haití dijimos, qué óvole, qué está pasando. Pero a mí me decía un señor de Jalisco, porque yo le dije, oiga, no está espantado ahorita, porque yo estuve ahí en las elecciones, está haciendo las elecciones de Trump, y dice, el que quede, a nosotros ya nos amolaron. O sea, no hay realmente nadie que les haya tendido la mano. ¿Qué tipo de población cruza por ese punto fronterizo? Gabriela Hernández, coordinadora de Casa Tochán. Principalmente, todos los que quieren ir al sueño, centroamericanos, mexicanos, y obviamente, como decían, resalta, porque siempre nos agarra momentos cruciales, ¿no? La afluencia de haitianos, de africanos, hace resaltar, pero nosotros vemos el problema diario, o sea, vemos cómo muchos se tienen que quedar
por tantos obstáculos para llegar a la frontera. Y se tienen que quedar en la Ciudad de México porque la Ciudad de México, como nuestros migrantes internos, ven a la Ciudad de México como una ciudad también de esperanza. Y ahí es el reto, el que la sociedad civil se ha puesto siempre las pilas y le hace el trabajo al gobierno federal y al gobierno local, que no nos arrepentimos. Digo, yo sé que si el gobierno del Distrito Federal con su ley de interculturalidad no tiene un albergue, ¿no?, para atender a la migración que llega al Distrito Federal, ¿cómo vamos a atender a las personas, ¿no? Entonces, Claro. nosotros como sociedad civil aceptamos el reto porque somos defensores de derechos humanos, porque queremos un país justo y debemos de empezar, obviamente, por nuestra casa, ¿no? Oigan, y bueno, a ver, Leticia Calderón Chelios, investigadora del Instituto Mora. Leti, ¿y qué cruzan más? ¿Mujeres, hombres, niños y niñas? A mí me tocó ver una señora que ya era la quinta vuelta, ¿no? O sexta, que quería regresar porque, como decíamos, o como escuchábamos en la cápsula, pues la habían regresado y sus hijos allá. Ella no era mexicana. Qué fuerte, adelante. Sí, mira, Tijuana es el principal cruce internacional del planeta. Primero, eso hay que tenerlo clarísimo. Y la mayor parte de los que cruzan son mexicanos. Está ahora actualmente ya se considera que está 50-50 mujeres y hombres, ¿no? Por mucho tiempo lo que más cruzaron fueron hombres, pero realmente las últimas 2 décadas las mujeres han tenido un nivel de migración muy alto. Ahora se incorporan niños e incluso niños solos. Entonces es parte de la problemática que se ve en muchas partes, pero realmente mucho más en ciertas fronteras. Tijuana, ¿por qué? Porque Tijuana es el cruce al Dorado, California, al estado más rico de Estados Unidos. Entonces, eso también tiene una explicación, porque luego me decían, bueno, ¿por qué no se van por otro lado? A Texas, Bueno, ¿no? O sea, pero también porque al cruzar por Tijuana, tú cruzas a un estado muy rico, pero también ya habitado de inmediato. En cambio, en otras fronteras, pues realmente le llamamos un cruce transfronterizo que es mucho más local. Entonces, esa es una característica de Tijuana, donde por muchas décadas, no es de ahora, han cruzado de manera de números muy elevados, población principalmente mexicana, después se incorporaron centroamericanos y todo aquel cruce internacional. Fíjate, gente que viene desde Brasil casi no va a Tamaulipas o a Chihuahua, se va hacia California, en este caso a Tijuana, porque ahí el cruce, como explicaba, pues es directamente al Dorado, California. y si no, es que es muchas horas de desierto, ya lo hemos visto, y es pero demasiado violento, pues, ¿qué te puedo decir, verdad? Irte a otros estados. La lejanía implica que también eso es parte de lo que ya incluyen en el costo de este tránsito migratorio, porque como tú dices, se puede evitar el desierto para los que pueden migrar y tienen las condiciones, pero también implica que el costo es mucho más alto para ir por Tijuana. ¿Ah, sí? Claro, porque tú estás yendo mucho más lejos. Simplemente si tú vas de la Ciudad de México hasta allá en vía terrestre, son 2 días de viaje. Entonces, estamos hablando realmente de una ruta muy complicada, de mucha inversión. Imagínate a alguien que venga, ahora vamos a hablar de haitianos por la situación de emergencia, Claro. pero hay mucho brasileño, hay mucho centroamericano, hay mucho africano que va cruzando por nuestro país. Y lo que es interesante es que nos salta porque Estados Unidos cerró el cruce, no porque no hayan estado cruzando por México desde hace mucho tiempo en este perfil internacional, digamos. Hermana Leticia Gutiérrez Valderrama, bienvenida, directora de Escalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados. Gracias. En todo el mundo, ¿eh? Pero bueno, ella nos cuenta de lo que va a haber aquí y sabrá de qué otros lugares tenga testimonios. En este caso, en la cápsula nos decían que Tijuana pues, es una ciudad fundada por migrantes. ¿Esto creen que los haga más receptivos a ellos? Porque en México yo sí he notado xenofobia. Perdón, aquí en la capital, en Ciudad de México, yo sí he notado xenofobia. Allá los reciben mejor o por lo menos los respetan. Bueno, efectivamente la ciudad de Tijuana ha sido fundada por personas migrantes y tiene una característica Tijuana, al menos por los mismos tijuanenses o por la misma gente que llegó a Tijuana a establecerse. La gente tijuanense dice, aquí en Tijuana el que venga con ganas de trabajar y venga con ganas de echarle ganas puede desarrollarse. Claro.
Eso significa que también la misma población en muchos momentos es muy solidaria con los otros, con las otras. ¿Qué ha pasado ahorita con esta población afrodescendiente que ha llegado a Tijuana? Oye, porque esa raíz hasta nosotros la negamos. Sí. Nosotros somos de indígenas y españoles. ¿Cómo van ustedes a creer afrodescendientes, verdad? No, pero también somos afrodescendientes. Tenemos ¡Claro! afrodescendencia. Puebla, Veracruz, Pero y Guerrero, todos hemos de etcétera. tener algo, ¿verdad? Sí. Como en agua para chocolate, así que ni se desmarquen. Y luego, Bueno, entonces, ¿qué ha pasado con esta población afrodescendiente? Han sido como muchas realidades sociales. Por un lado, si bien estas poblaciones afrodescendientes haitianas, africanas llegaron, hablo desde la experiencia de nuestra casa Centro Madre Asunta, ¿no? Entonces, las hermanas me narraron que cuando llegaron las primeras 500, Oleadas. 600 personas, esta perdón, gente... las primeras 500, 700, pues ¿cuántas llevamos, perdón? Hasta este mes eran ya casi como 30,000 gentes que llegaban 30,000 personas. Adelante. a las fronteras, no solo a Tijuana. Ok. Bueno, entonces dicen las hermanas que llegaron los afrodescendientes, se postaron en la garita y ahí se quedaban. Entonces, las hermanas y los padres y las casas ahí en torno... Porque hay un chorro de casas en Tijuana, hay que aclarar. Pero, unas mejores que otras. Sí, como de las más grandes está el Centro Scalabrini, que es el del video que ustedes presentaron, nuestra casa, Centro Madre Asunta, el comedor del Padre Chava, que son como de los espacios más amplios. Entonces se acercaron y empezaron a ofrecerles a la gente que viniera a quedarse a casa, porque ya tenían varias noches Y al con la aire libre. intemperie y todo, ¿no? Pensaron que esta realidad, y de hecho las hermanas narran que el mismo Instituto Nacional de Migración pensaba que esto iba a solucionarse en 15 días, entonces la petición fue para 15 días. La verdad es que esto no se solucionó en 15 días porque la gente empezó a llegar más y más y más. Me y más. decían que además daban un número muy medido, muy contado de boletos para hacer el trámite de cruzar. Ahorita nos lo explican, ¿no? Sí. Porque uno dice, ¿y ahora de ahí para dónde? Regresamos en un momento a Diálogos en Confianza. Miren, vamos a compartirles el testimonio de un caballero que, bueno, pues fue retornado a México y él acá no tiene ni conocidos ni familia porque se lo llevaron desde muy pequeño. Vamos a ver esto. Yo llegué a los Estados Unidos cuando yo tenía 8 años, en 1980. Viví en París, Texas. Por un tiempo fui a la escuela y todo. Nunca he venido para México, es mi primera vez. De repente el gobierno de allá me agarró y me aventó para acá. A mí me agarraron por un delito, son muy estrictos allá en los Estados Unidos. Si cometes un delito te quitan los papeles como a mí y te mandan de vuelta para acá. Para mí México ahorita es muy difícil porque nunca he estado aquí y no sé cómo baja aquí o cómo se hacen las cosas aquí, pero mi modo de vivir es mucho diferente. Yo llegué hace 4 días y pues me la he llevado media dura aquí porque estoy como atorado y precisamente ojalá para este fin de semana ya llego con mis parientes. Híjole, y a ver, pues si nos sigue explicando, hermana, porque cuando les hicieron la invitación a quedarse 15 días, es porque había unas como cuotas o tandas, para que nos expliquen, de que las oficinas ahí migratorias de Estados Unidos, pues repartía así como su boletito de carnicería o de lo que usted guste y mande, trataran de hacer el trámite, y digo porque de veras es complicado, y entonces a ver cuántos entraban. Pero esto de repente como que no es siempre y no siempre son muchos, y ahora parece que va a detenerse. Adelante. Sí, bueno, entonces comentaba que a las hermanas les pidieron este apoyo solo por 15 días, pensando que pues se iba a agotar el número de personas que estaban ahí en las filas. Sin embargo, esto no se solucionó.
Recordemos, está una crisis económica, socioeconómica en Brasil, y esto hace que estas migraciones haitianas, afrodescendientes, empiecen a moverse, y pues así es como ha estado llegando este flujo. O sea, nos llegan de Brasil. Sí. Hay migrantes afrodescendientes que vienen directamente desde sus lugares de origen. Okay. Hay migrantes haitianos que ya estuvieron en Brasil porque en el periodo de Lula se les dio esta puerta abierta para que se quedaran ahí después de el gran sismo que tuvieron, el gran terremoto que tuvieron, pero ahora con este terremoto político, económico que tuvieron con Dilma, bueno, la situación para los haitianos, africanos, ha venido a menos, y eso es lo que ha hecho que estas migraciones estén llegando aquí. Hay unos que sí vienen desde sus lugares de origen, hay otra población que viene de Brasil y que está viniéndose hacia el norte. Los sociólogos dicen que el siglo XXI es el siglo de las migraciones, entonces este siglo nos ha estado movimentando, y pues hoy cualquier lugar, aunque para nosotros México en muchos momentos es un país tan violento, pues para muchas poblaciones aquí encuentran un poco de remanso de paz. Es vivible, ¿verdad? Sí. Leti, pero que esto se va a acabar. Mira, siguiendo el argumento de la hermana Leti, es muy interesante porque nosotros creemos que está, por ejemplo, ahorita muy lejos Brasil. Y que pues allá tienen su crisis y a ver cómo les va y a ver qué resuelven. Justamente esas crisis tienen consecuencias, y una de estas consecuencias va más allá de las fronteras. Entonces, esta población, en el caso específico de los haitianos, han estado cruzando por México hace tiempo ya, Fer, producto de esta situación y de la misma crisis de su país. Entonces, han estado cruzando. Lo que pasaba hasta ahora es que cruzaban, les cobraban cuotas y seguían por México como siempre. Digo, con muchos peligros y un gran riesgo, ¿no? Con todo lo que ya saben. ¿Quién les cobraba las cuotas? Pues mucho tiene que ver con las autoridades. Entonces, eso ha ocurrido varios años. Lo que cambió hace un periodo muy corto es que en Estados Unidos cerraron la frontera. El cambio que aquí hubo y lo que impidió que los haitianos siguieran pasando, porque ellos lo que buscan es cruzar hacia Estados Unidos. Originariamente no buscaban venir a México. Entonces, la idea es cruzar a Estados Unidos y pedir asilo, refugio y quedarse en ese país. El cambio en la política migratoria de Estados Unidos, que además va a ser mucho más dura a partir de la nueva presidencia, lo que implica es que se cerró ese número de solicitudes permitidas por día. O sea, y entonces por eso se quedaron en México. ¿Perdón? Antes había con cuentagotas. Y ahora... Sí, con cuentagotas, pero bajo una categoría que los identificaba como solicitantes de refugio, lo mismo que a grupos como los centroamericanos. Entonces, por eso esta importancia de llegar a Tijuana, cruzar a California y entonces entrar en todo esto que es también tremendo, es dificilísimo, pero todo el sistema de refugio, de asilo que hay en ese país. Eso es lo que cambió. Para entender esta crisis, no es que no haya ocurrido, sino que estamos frente a una situación que cambió del lado americano y que entonces se enfrentó a México con su realidad. ¿Y cuál es? Que ese cruce se venía dando, lo habíamos negado, nos hacíamos guajes, pero en Tijuana esta situación la han vivido, claro, ahora con un número muy significativo, pero la han estado viviendo desde hace mucho tiempo y de hecho, como parte de su historia, bien se dijo, pero como tal, de estarse quedando un número más alto de población de muchos más lugares, sobre todo haitiana, decían de Brasil porque vienen de Brasil, pero también vienen algunos brasileños, no tantos como de otros grupos, pero eso sería el motivo que cambió, el elemento que nos puede ayudar a entender por qué de repente no llegaron, ya no pudieron cruzar haitianos en el lado de Tijuana. Tijuana y Mexicali también, ¿eh? Bueno, es que ya me imagino. Claro. Se va a volver la super ciudad, ¿no? Pero ¿qué pasa en nuestro país? Porque mucha gente que nos está viendo ya se está empezando a preguntar, como Rosa Elena. ¿Cómo le vamos a hacer? Dice, Rosa Elena Salazar dice, estoy viendo como siempre con mucho interés el programa y me llama la atención por qué en México dejan entrar a tanto migrante que va hacia Estados Unidos. Y dice cosas que, bueno, son ciertas, que es, dice, aquí tenemos muchos problemas con nuestros propios migrantes que se van para allá y luego todavía lidiar con esto, siendo México un país en vías de desarrollo y que necesitamos salir adelante. Entonces se preguntan qué pasa aquí, ¿no? En el país. Yo creo que también tiene que ver con la política que se empezó a implementar a raíz de Peña Nieto.
O sea, él empezó a cerrar las fronteras, él empezó a hacerle trabajo sucio al gobierno norteamericano. Empezamos a deportar más de parte de México centroamericanos que incluso Estados A mí Unidos. me inquietó mucho cuando una vez se hizo un discurso oficial donde decía que no habría más violencia hacia los migrantes y transmigrantes. Sí, pero la solución fue cerrar la frontera, Claro. ¿verdad? Y además regresarlos. Y eso es lo que está haciendo, en nuestro caso, que atendemos más a centroamericanos, que ellos se detengan y que ellos necesiten buscar alternativas en México para quedarse. Obviamente México tampoco es un país en donde deseen quedarse. No tenemos, tenemos una economía Frágil, rota. La violencia también está incrementada. O sea, no es que se quieran quedar, es que las propias políticas mexicanas están haciendo que se queden. Ahora, sí, tenemos que buscar opciones para que se queden de una mejor manera. Yo creo que México se ha distinguido por ser un país abierto, su gente, su pueblo. A mí me gustaría agregar, Fer, que fíjate que aquí tenemos que cambiar el discurso. En México durante mucho tiempo hemos tenido este discurso de que, bueno, pues el tema de la migración es un tema marginal. No, México es el país de mayor emigración del planeta. Es un país de cruce por nuestra geografía. Entonces, si alguien quiere cuestionar eso, pues esa es nuestra geografía, ¿no? Así, ahí estamos Nos junto tocó ser el puente. Exacto, somos el país de tránsito y la gente en realidad hasta hoy no ha buscado quedarse en el país. Solo 1% de la población de este país es nacida en otro país. Ok. Por tanto, no es un país que tenga mucha migración comparada con ningún otro. Somos la 14ª economía más rica del planeta. Y aquí lo reitero porque hay un dato interesante. De repente nos preguntamos con muchísima justicia, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pero si tenemos diputados que se dan bonos de 150,000 pesos nada más para pasar el fin de año, quiere decir que este país lo que tiene es mal repartido el dinero. Entonces, nada más quiero decir esto. ¿Por qué tenemos que cambiar el discurso? Porque en realidad la situación cambió del lado americano. O sea, que eso nos va a obligar a cambiar a nosotros, porque hay una situación en la cual el tránsito migratorio por nuestra geografía va a dejar de serlo y México cada vez más, a pesar de sí mismo y a pesar del deseo de los propios migrantes, va a ser lugar de destino. Tijuana hoy, con esta situación de crisis, es solo un laboratorio de lo que México va a enfrentar y por eso entra la parte que decían ahora. Sí tenemos elementos para enfrentarlo de una buena manera. La economía es compleja, pero no es que esté devastada, lo que está es mal repartida. Y lo que es cierto y es muy triste es que en México hay una situación de mucha violencia en muchos lugares, pero a veces es peor la procedencia de la que vienen los migrantes que la situación que enfrentan en México. Entonces, nosotros sí sabemos mucho de qué implica esto en términos del cambio que va a dar para nuestro país para las próximas décadas. Estamos frente a un cambio histórico que tendríamos que tomar con mucho más seriedad. Bueno, yo me Sí, atrevería a adelante. decir que no es algo que pasó ahorita de repente con los haitianos. Sí, claro. ¿no? Si revisamos los números de asilo, bastaría ver, el año pasado hubo cerca de 3.500 solicitudes, solo 940 y tantos fueron reconocidos. En lo que va del año van cerca de 7.500 solicitudes de asilo. Es decir, hay más personas que por las condiciones propias dicen, bueno, pues me quedo aquí. ¿No? O sea, está tan mal mi país y es tan peligroso cruzar México para la mayoría de las poblaciones. Que ya ¿no? para qué Ahorita le haitianos- siguen, ¿no? Exacto, dicen, me quedo aquí, hay oportunidades, hablan mi idioma, encuentran apoyo y redes en la sociedad civil, entonces empiezan a cambiar este chip, ¿no? Y el chiste es que nosotros, como dice Leticia, también lo hagamos. Cambiamos este discurso de, es que no hay dinero, claro que hay dinero, ¿no? Entonces, nada más es pensarlo como que estamos capacitados para esto, ¿no? Entonces hay que desarrollarlo, pero este argumento de ya tenemos muchos problemas no es suficiente, o sea, no es sostenible en realidad. Pensemos cuántos mexicanos se van a otro país. O sea, en el 2009 hubo muchos refugiados en Canadá provenientes de Torreón o del norte por el narco. Entonces, es una dinámica y es un fenómeno que se va a seguir dando. Entonces, pues, tenemos que cambiar esta noción de, es que los migrantes nos quitan oportunidades, nos quitan dinero, porque en realidad no es así. O que ellos sean los violentos. Ese es un Ese temor y un estigma, mito, ese es que un ahorita estigma. tenemos que entrarle porque de ahí se basan muchos de los reclamos. Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Hola, Alfredo González. ¿Cómo Vienen estás? de Oxfam, ¿verdad? De Oxfam México. Cuéntenos qué hace Oxfam México. Mira, Oxfam México en el tema de migración tiene una mirada que empieza por entender que la migración es producto de la desigualdad.
de la desigualdad entre territorios, entre países, entre posibilidades de ser y hacer en la vida. De sobrevivir. De sobrevivir, para Parémosle empezar. de contar, ¿no? La distribución la mala distribución, como decía Leti, no solamente es de ingreso, es de posibilidades Claro. de llevar a cabo tus sueños, de plantearte objetivos. Entonces, lo que nosotros hacemos es verlo desde ese punto de vista. Desde estudios, salud, seguridad personal, es que de veras, ay, es Absolutamente. La ruta de la que hablábamos, de la que se hablaba hace unos momentos, la gente que salió por un terremoto de Haití, que se fue a trabajar a Brasil, que ahora está por acá, es una ruta, es una muestra clara de la desigualdad. Llegan a un país donde en ese momento, Brasil me refiero, hay una economía, digamos, fuerte, pero se integran muchas de estas personas a trabajos precarios en la industria de la construcción. No es como que llegaron al paraíso, pero definitivamente a un lugar mejor el que venían. La economía de Brasil se detiene su marcha. Y ya otra vez Y empieza en la pobreza. nueva marcha. Exactamente. Oigan, ¿y Tijuana será de veras una ciudad amigable para llegar como de golpe y porrazo a México? Yo creo que Tijuana es una ciudad muy complicada. Las compañeras que están en el panel saben mucho más de esto. Lo que nosotros vemos es que no hay los servicios suficientes públicos, y ahí es donde el papel de las organizaciones ha sido fundamental. Sí, pues sí. Digamos, las autoridades públicas se dedican a transferir o a encaminar a las personas que llegan a las organizaciones, porque no tienen la capacidad de atención. Tú llegas y preguntas, oiga, voy a hacer entrevistas de migrantes, te dan 5 o 6 direcciones y ninguna es del gobierno. No, absolutamente. Como dijo aquí la compañera, ¿verdad? Sí. Oye, Cristi, a ver, cuéntanos, ¿alguna anécdota, algo que te haya movido mucho? Porque no solo van adultos, van niños, van mujeres, algo que te haya a ti motivado a estar en esto, apoyando a migrantes. Pues la crisis en tema de infancia ha sido súper severa porque es un tema más invisibilizado que el tema de los migrantes adultos. Es que no saben. Es un tema que ya no hemos escuchado en los medios, por lo menos desde hace 2 años que venimos a hacer el otro programa ¿Te acuerdas? de migrantes no acompañados, que en 4 meses había 42,000 de ellos. En el país. Y además, ¿en qué condiciones viajan? Por ejemplo, cuando una jovencita va a cruzar por México a Estados Unidos, hasta les ponen el parche anticonceptivo porque saben a lo que van a ser abusadas sexualmente. Se da por hecho. Ya, o sea, saben que es parte del precio a pagar. Es doloroso, ¿no? Y ahorita ya ni se menciona. No, hace mucho que ya no está. Y ahorita, a propósito de la migración de haitianos, vamos a ver si se vuelve a visibilizar. Hijo, no, bueno, es algo inquietante. Y también aquí nos acompaña, ¿cómo te llamas? Belén Marevano. Belén, ¿tú estás en el albergue del Padre Solalinde? No, yo estoy en la organización de Sin Fronteras también. Ah, maravilloso. ¿Cómo lo ves Sin Fronteras? ¿Cómo le ha tocado luchar ahora sí que en su trinchera? Sí, bueno, pues es una situación realmente preocupante. Yo creo que, claro, como dice el compañero, a veces lo que pasa es que el gobierno no tiene la capacidad y entonces manda a estas personas justo a nuestras trincheras, ¿no? A las organizaciones. O sea, el propio gobierno los canaliza a ustedes porque se sabe impotente. Claro, y porque nosotros, bueno, pues mucho de nuestro trabajo es brindar información, asistencia social, asistencia local. Entonces, bueno, pues la verdad es que nos toca también, ¿no? Una pregunta, ¿esto sucede en muchos países? Sin Fronteras está en muchos lugares. ¿Esto sucede igual en otros países? ¿Todos están tan desprovistos desde su marco político y económico y a nivel de herramientas y todo para recibir migrantes y tienen que recargarse en su sociedad civil? Pues sí, digo, yo creo que esto no es un problema únicamente en México, ¿no? Aquí la situación es que, bueno, nos toca vivir ese contexto y atender esas necesidades de esas personas, ¿no? Que muchas veces, como bien lo comentas, pues tienen necesidades pues muy grandes, ¿no? Muy graves de comida, de asistencia, medicina, ropa, ¿no? Que otros van muchas veces localizando a sus parientes, como el caso de los niños. Es tremendo. Oigan, vamos a ir a una pausa. Ahorita regresamos por allá para que nos comenten. Ahorita la dejamos con la palabra, hermana. Espérenme tantito.
Estamos en Diálogos en Confianza. Sandra, ¿alguna Sí, opinión? aquí en el Twitter nos dice Mimoni, dice, claro que hay para todos, hablando de los recursos que hablábamos hace ratito, ayudemos a los migrantes, bienvenidos todos, dice qué buen programa y regresando les leo más comentarios. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Les recuerdo que estamos en Facebook Live para que nos vea todo el programa y saludamos a la gente que ya nos ha dejado algunos comentarios a través de esta red social. María Gutiérrez nos dice saludos, gracias por hacer este tipo de programas. Doris nos dice al no poder pasar o al ser regresados los migrantes se quedan a vivir aquí. Diana Rocha dice, ahora hay muchos migrantes haitianos y africanos que están durmiendo en la calle, hace muchísimo frío, creo que Tijuana necesita ayuda federal porque los albergues están rebasados de tanta gente y ella precisamente nos dice, yo vivo en Tijuana y lo veo, no sé cómo le haremos porque la gente no puede estar a la intemperie, todas las personas ayudan con abrigos pero no basta y ella dice, se necesita ayuda federal. También nos dice, nos manda saludos Maru Ortega, Chapi Sosa dice, también Tijuana sirve para los gringos, para venir a drogarse, alcoholizarse y cuantas cosas más. Anet Lilian tiene una opinión que también algunas personas coinciden, dice, es como solapar la trata de migrantes cuando no se controla. Después, los problemas, ¿quién los absorbe? Qué triste situación, ya de por sí el país tiene muchos problemas. Y bueno, Gabriel Ángeles felicita al programa, lo mismo Patricia Figueroa, Elsa Flores. Les mandamos a todos ustedes saludos y continúen escribiéndonos si tienen algún comentario o alguna pregunta para el tema del día de hoy. Y vamos a ver el siguiente testimonio para continuar hablando de ello. Yo soy de Honduras, Centroamérica, y venimos a luchar para bendecir la familia, pues, porque en Honduras pues el trabajo está escaso y la moneda está más devaluada que la moneda mexicana. Hace tiempo sí estuve yo allá, pero me deportaron, estuve en Laredo, Texas trabajando y un año estuve, pero como debí una operación de niño, pagué la operación, pero ahora los doctores me piden unos exámenes que son caros. Trabajaba en enderezado y pintura, pero ahí me quise ir más para arriba, para San Antonio, pero como hay que pasar los puestos de control, ya queriendo pasar los puestos de control me agarraron migración y de que me agarró la primera vez no le he vuelto a poder armar. Siempre, pues como solo por ahí conocía, intenté por ahí mismo otras 2 veces más y siempre me agarraban. Y ahorita sería la 4ª vez. Dicen que me pueden dar castigo porque me sentenciaron, pues me dijo un oficial de inmigración, si vuelves a cruzarte te vamos a dar prisión, te vamos a dar federal. Yo quiero cruzar porque haga cuenta que, imagine, en Honduras, ¿qué tengo yo? Yo no tengo nada allá, ¿verdad? Quien tiene casa pues es mi doña, va la mamá de mis 2 hijos. Tengo 2 hijos, uno de 12 años está en 6º grado y tengo uno que está pequeño, el que me operaron de la columna vertebral. Los doctores me están pidiendo unos exámenes carísimos ahorita y no se los puedo hacer si no tengo el dinero, pues. Ahí están los casos reales. Mire, yo les quiero, a raíz de este testimonio de este hondureño, donde por cierto está la ciudad más violenta del mundo sin estar en guerra, que en este caso es San Pedro Sula, pero que aquí también nos las gastamos, ¿verdad? Ya se volvió Tijuana la capital de los deportados a nivel así, a la visión del mundo, ¿no? Dicen que en los últimos 5 años más de 100,000 deportados de plano se tuvieron que quedar a vivir en la ciudad fronteriza porque no hayan ni para dónde. Yo recuerdo un reportaje de Vice dolorosísimo que habla de los ñongos y son unos hoyos que cavan en la tierra cerca de la reja, ¿no?, de la frontera y viven como en la época de las cavernas, pero en hoyos, porque tienen que enfrentar la época de frío aterrador, que es la que viene, y la del calorón que los mata. Entonces, es algo infrahumano. Y luego, por ejemplo, del 2010 al 2014, el conteo que lleva el Instituto Nacional de Migración era de 7,500 deportaciones mensuales por Tijuana. O sea, deportaciones, por ahí nos regresan al mes unos 7,500. Y otro estudio realizado por el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, detectó que solo el 11% de las personas que han acudido al refugio de la Casa del Migrante en los años recientes son migrantes mexicanos. El gran 89% son deportados, intentando regresar, porque dejaron familia, porque acá realmente no es su país, no tienen nada que hacer.
está muy fuerte. Hermana, nos iba a contar. Sí, a ver, esta situación de que el país se quiera considerar como que no tiene las posibilidades. Yo creo que primero tiene una responsabilidad política. Ha hecho una modificación al artículo 1 constitucional que dice que todas las leyes y todo está en un marco de una protección pro persona, independientemente de cualquier situación jurídica de cualquier situación migratoria que tenga la persona. Todas sus políticas, todas sus leyes tienen que ir en vistas a una protección del ser humano. Entonces, desde ese sentido, tiene una responsabilidad con las poblaciones migratorias. Hay un marco jurídico migratorio que tendría la responsabilidad de estarlo aplicando, pero sobre todo yo sigo insistiendo esta idea que ya nos expresaba Leti, mi tocaya, esta desigualdad, esta corrupción, esta impunidad de senadores, diputados, de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ladrones con cuello blanco que se roban nuestros impuestos, nuestros recursos, y que esto es lo que realmente hace que también una política social que se debe aplicar para las poblaciones migrantes se quite este dinero y no llegue a su destino. Hoy por hoy, Fer y auditorio, hay más de 100 espacios, Estoy hablando casas del migrante, comedores, lugares donde se están albergando personas migrantes en toda la República Mexicana, que son sostenidas por las iglesias, por la sociedad civil, y los sinvergüenzas de los políticos, al momento que tú les preguntas dónde puedes encontrar estos migrantes, se jactan diciendo, todo está controlado. Cuando les preguntas, oye, es que Tijuana está en una crisis. No, tenemos más de 10 casas del migrante, todo tenemos bajo control. ¿Bajo control qué? Son las casas del migrante, la población, la sociedad civil, la que realmente está haciendo frente a esta situación. Entonces, yo creo que una invitación, sobre todo para la gente que de pronto se le pone en la cabeza que los migrantes son un problema y ya tenemos muchos problemas. Bueno, el problema lo tenemos con nuestras autoridades. Vayamos, hagamos incidencia, exigibilidad a nuestros diputados, a nuestros senadores, al propio Ejecutivo, que haga lo que le corresponde. Si somos el 14º país más rico en el mundo, ¿cómo carambas tenemos más de 50 millones de pobres y más de 5 millones de miserables en este país? Yo aquí nada Adelante, más, a ver, vamos, Elizabeth. Precisando un poco, creo que lo mismo que dice la hermana, ¿no? Este discurso de ya tenemos muchos problemas, el gobierno no tiene capacidad. En la migración es difícil porque yo estoy aquí y el otro es el de fuera. Entonces es muy fácil señalarlo como la problemática, etcétera. Pero si lo movemos a cualquier otro tema, tendríamos que exigirle más a nuestro gobierno. Es una actitud muy permisiva decir es que no hay, o que se haga cargo la sociedad civil, porque entonces caeríamos en este absurdo, ¿para qué tenemos Estado? ¿No? Como dice la hermana Leti, ya suscribimos muchos tratados internacionales, que es algo que le encanta a México hacer. Es un compromiso, tiene obligaciones internacionales, tiene que arreglárselas para tener los recursos, ¿no? Y los hay. Entonces, tenemos que como sociedad ser una sociedad menos permisiva y exigir más. Ahorita es el tema de migrantes, pero es cualquier tema. Desaparición forzada, violaciones, etcétera. Este discurso de no hay recursos para ello no funciona ya, ¿no? Entonces, ahorita lo que vemos mucho con Tijuana, pero lo vemos aquí, como comentaba Belén, las autoridades tienden a decir, sociedad, arréglatelas, ¿no? O sea, yo hago los procedimientos administrativos, sale la persona y tú responde. Tú dale de comer, tú ayúdalo en un proceso, tú dale donde dormir. Y es una reacción totalmente absurda, ¿no? No con un Estado que tiene tanto dinero y que al final pues estamos en esta democracia, votamos, pagamos impuestos, etcétera, ¿no? Es que todo es un doble discurso. El gobierno siempre nos lleva a doble discurso. Aquí a un migrante lo asaltan, lo secuestran y como premio de consolación le dan una visa humanitaria que le permite estar 1 año. Y es muy curioso, les permiten estar 1 año y no le dan o no quieren dar el CURP para que él pueda realizar el trabajo.
O sea, está un año en nuestro país. ¿Y qué va a estar haciendo? ¿Mendicando? Y ellos van a estar trabajando. Y nada menos ayer fueron 2 chicos, presentaron un oficio ante migración para solicitar su CURP y les dijeron que no se podía. Y entonces, ¿por qué les dan la visa humanitaria? O sea, tenemos que como sociedad civil hacer un amparo, meterlo y así exigir esos acuerdos y esas leyes que cambiaron, que solo son discursos, porque en la práctica no lo llevan a cabo. Entonces, esa es nuestra exigencia como sociedad civil. Ya les estamos ayudando, les estamos dando de comer, les estamos dando un sinfín de actividades para que vean que no son los ociosos, que no son los violentos, ¿no? Que son gente productiva, que tiene el mismo derecho a la población mexicana a desarrollarse, ¿no? Y ojo, o sea, no es nuestra obligación como sociedad civil, Claro, es obligación y lo del estamos Estado. haciendo. Oigan, ¿qué derechos tiene un migrante? Porque hay derecho a la migración, ¿no? Claro, es un derecho humano. A ver, apuntémosle. Todos Derecho a es migrar un y derecho a no derecho migrar. humano. Entonces, no está a discusión, ni a votación, ni puede uno renunciar a él. ¿Sí me explico? O sea, ¿y entonces por qué no se los respetamos? Hay ¿Y por qué no derecho se respetan en todos los países? Tienen el derecho a migrar como el derecho a no migrar. Y no migrar es porque el Estado les ha proporcionado todo lo necesario para quedarse, seguridad, vida, vivienda, educación, trabajo, etcétera, etcétera. Pero esos mismos derechos les vienen acompañando, Fernanda y público. No es que después de que Los cruzan pierdan. el Suchiate ya se olvidaron y entonces allá quedó la vida. No. Todos estos derechos les vienen acompañando y los estados, en especial México, tendría la responsabilidad de que estos derechos les fueran protegidos. ¿Me explico? No es un tema de negociación, reconóceme como medio que soy persona. No. Soy persona y como persona estos son los derechos que me acompañan y estos son los derechos que tu Estado estás obligado a respetarme. ¿Y qué pasa como en el caso del testimonio que vimos, que para él venir a México representaba van a atender médicamente a mi hijo? ¿Sí me explico? ¿Se le da esa atención médica o también se la negamos, nada más por el hecho de ser migrante? Es una obligación. La Constitución dice la salud es para todos. Es una obligación que el Para Estado... todos. Para todos. No debe de verse la situación migratoria, pero ahí volvemos al ese doble discurso. La institución médica de gobierno federal o estatal no tiene al personal capacitado para saber que tiene que atender a todos, ¿no? Digo, si se le niega la atención a los mexicanos, imagínense a los extranjeros. Leti. Sí, es un luchar. Yo quiero decir algo porque, bueno, a propósito de Tijuana, ¿no? Mira, Tijuana es una de las ciudades, además de más emprendedores, de gente como... No es solo migración. Tijuana no es solo migración, es una ciudad muy próspera, de mucho empuje, muy divertida, de un gran atractivo, una ciudad que se mueve a un ritmo vertiginoso. Entonces, una parte, obviamente producto también de su historia y de su geografía, es la migración, pero Tijuana, quiero que quede muy claro, no es solo migración. Entonces, también tenemos que tratar de ver el impacto que eso tiene para la población en general, para la sociedad local. Entonces, en ese sentido, lo que es muy interesante y se junta con lo que preguntabas, es cómo cada una de las ciudades en nuestro país ha ido generando, además de la ley federal de migración, ¿no? Las leyes de migración siempre son federales, pero las reacciones políticas frente al tema son locales. Entonces tenemos que hay ciudades que han empezado a avanzar en ver el tema de la migración de una manera más humana, más obvia en el sentido de integrar. Por ejemplo, la Ciudad de México, hemos avanzado mucho. Ya sería buena hora que nuestro jefe de gobierno estuviera declarando esta ciudad santuario frente al tema con Estados Unidos. No lo ha hecho aún, creo que no le ha llegado el mensaje. Pero el segundo es, y el que tiene que ver, lo que está pasando en Guadalajara también, un gran avance en términos de empujar desde la sociedad civil. Y lo que estamos viendo en Tijuana, Fer, es precioso. La sociedad civil, que está acostumbrada a ver el tema de la migración, se ha volcado por la crisis que hemos visto. No es que no ha habido migración, pero realmente los números, el perfil, la visibilidad se hizo patente y la respuesta
que por eso es la queja, no es por otra cosa. La sociedad civil ha respondido de una manera hermosa. Incluso hubo brotes de xenofobia que se pararon en corto. Y lo que hoy tenemos son comunicados de emergencia que nos dicen, por favor, lo que tiene que haber es el recurso que permita que esa sociedad civil funcione, porque por más que tú y yo queramos ayudar, hay un límite en el cual tampoco nos corresponde y no podemos ir con la culpa. La gente que nos está oyendo ahora es muy probable que solidariamente ofrezca ayuda, abrigos, lo que sea, pero hay un punto en el cual no podemos resolverlo. Aquí toca al Estado, por ejemplo, en el caso de la frontera norte y esta situación, que es crisis porque se anunció, se empezó, pero viene para largo. Es que destine los recursos que se necesitan y no deje a que la sociedad civil, como bien marcaban, que se haga cargo, porque hay un punto en el cual eso tiene un límite. Entonces, sí decirlo, Tijuana es muchas cosas, es un cruce increíble, oye, una ciudad padrísima, pero cultural, exacto. Porque al haber tal variedad, ¿verdad?, de ideas, culturas, música y todo, la música es de ahí divina. surgen propuestas muy, vamos, hermosas, asombrosas. Y yo entonces, creo que ahorita México es el también. repensar que sí hay que tomar. Y voltearle, ¿no? Porque entonces de repente, ahora descubrimos Tijuana, que está muy lejos. Bueno, es justamente una ciudad con este ímpetu que también lo que nos está dando es una gran lección, Fer, porque si es el laboratorio de lo que puede pasar los próximos años a propósito de un cambio muy fuerte, estructural en el tema migratorio, también implica que nos está poniendo a prueba, ¿no? A la sociedad civil, pero también a la autoridad. Y en este momento, sociedad civil lleva 1, Estado 0. Sí. En el goleo. Y esa crisis que está habiendo en Tijuana, creo que la tenemos en el Distrito Federal y aquí no la han hecho o no la hemos hecho tan visibles. O sea, yo me hace acuerdo, falta que la visibilicemos hace 5 años nació Tochán por la necesidad que Sin Fronteras vio de que hubiera un lugar para recibir a migrantes o solicitantes de refugio. Después salió Cafemín recibiendo a mujeres. Y aún hoy, afortunadamente, ya hay otros 2 albergues, pero que no somos suficientes. Y no somos suficientes porque al Distrito Federal obviamente se le está viendo como ese oasis en donde encuentran paz, en donde encuentran esa multiculturalidad. A nosotros como albergue nos ha servido mucho para relacionarnos con nuestros vecinos. Ahí les hemos demostrado que tener al nicaragüense, al salvadoreño, al hondureño, les va a traer conocimientos que no han podido, no prejuicio, y que no pueden viajar y una serie de cosas. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Ahorita venimos. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. El tema del día de hoy muy interesante. Estamos hablando de Tijuana y del tema de la migración. Vamos a continuar todavía, tenemos programa para rato, pero le invito a que mañana viernes no se pierda temas de pareja y el tema es Mi pareja me chantajea. ¿Qué tan frecuente creen ustedes que se dé esto en la pareja, el chantaje? Aquí todos como que se sonríen, suena familiar, suena conocido. Y bueno, es que es una forma de manifestarse en una relación, también puede ser un juego de poder. Este comportamiento puede deteriorar la relación, pero a veces lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Será así? ¿Ustedes qué opinan? Comiencen a llamarnos si quieren participar. De esta manera, pues desafortunadamente se puede manipular al otro y obtener lo que deseamos, pero como decía yo, se daña la relación. No se lo pierda el día de mañana y vamos a continuar con nuestro tema viendo el siguiente resumen. Principalmente, digo, todos los que quieren ir al sueño, centroamericanos, mexicanos, muchos se tienen que quedar por tantos obstáculos para llegar a la frontera. Que la Ciudad de México, como nuestros migrantes internos, ven a la Ciudad de México como una ciudad también de esperanza. El que la sociedad civil se ha puesto siempre las pilas y le hace el trabajo al gobierno federal y al gobierno local, que no nos arrepentimos. Nosotros como sociedad civil aceptamos el reto porque somos defensores de derechos humanos, porque queremos un país justo. Tijuana es el principal cruce internacional del planeta. Primero, eso hay que tenerlo clarísimo. Y la mayor parte de los que cruzan son mexicanos. Las últimas 2 décadas las mujeres han tenido un nivel de migración muy alto. Porque Tijuana es el cruce al Dorado, California, al estado más rico de Estados Unidos.
La ciudad de Tijuana ha sido fundada por personas migrantes y tiene una característica Tijuana, al menos por los mismos tijuanenses o por la misma gente que llegó a Tijuana a establecerse. La gente tijuanense dice, aquí en Tijuana el que venga con ganas de trabajar y venga con ganas de echarle ganas puede desarrollarse. Hay migrantes afrodescendientes que vienen directamente desde sus lugares de origen. Los sociólogos dicen que el siglo XXI es el siglo de las migraciones, entonces este siglo nos ha estado movimentando. Suscribimos muchos tratados internacionales, que es algo que le encanta a México hacer. Es un compromiso, tiene obligaciones internacionales, tiene que arreglárselas para tener los recursos, ¿no? Y vamos a entrarle ahorita al tema migración de menores de edad, que ya nos lo mencionaba nuestra compañera de Oxfam, Cristi, donde bueno, parece que ya se hubiera acabado, ¿verdad?, ante el arribo de los haitianos y demás. No, hombre, ¿qué va? Fíjense ustedes nada más qué preocupación. Dicen que entre el 2013 y 2015 el arribo de menores de edad aumentó en 344%. Esto es muy, muy fuerte y pues vamos a escuchar a este jovencito. Soy de El Salvador. Vengo del departamento de Santa Ana. Ahí es el departamento, hay como 7 departamentos que son considerados los más peligrosos y Santa Ana es uno de ellos. Bueno, yo estaba estudiando bachillerato y las pandillas mataron a mi hermana y me iban a matar a mí porque quería que perteneciéramos a una pandilla, a la MS. Entonces, a raíz de eso fue que yo salí de mi país, dejé a mamá, a mi papá, dejé todo. La mayoría de jóvenes que están muriendo son de unos, por lo menos desde los 10, 11 años hasta los 24, 23 años. Se están matando a muchos jóvenes. Y entonces, pues, las pandillas han crecido muchísimo. Es raro el que no anda metido en pandillas. Las pandillas también están en México, y más que todo en Tapachula hay muchas de la MS. Y pues nos encontraron los que nos andaban buscando para matarnos, porque venían huyendo de El Salvador y nos iban a matar ahí en Chiapas. Pero pues gracias a Dios nos libramos. De hecho, los que controlan el tren y las rutas donde uno viaja son las pandillas y son las mismas. Allí hay hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y mexicanos. Es lo mismo como en los cárteles hay de los mismos salvadoreños, hondureños y mexicanos, que pues tal vez ellos no han podido pagar el rescate porque a veces piden hasta $15,000 a la familia. Entonces la única opción que les quedan es quedarse allí o que los maten. Y pues como no tenemos protección, decidimos buscar llegar hasta Estados Unidos para pues allí tal vez no nos sentimos muy seguros, pero tan siquiera vamos a poder seguir con nuestros estudios, vamos a poder trabajar y pues vamos a sentirnos un poquito seguros. ¿Qué tal el rescate? Y te obligo a que delincas conmigo y si no tienes que salir huyendo de ahí. Pero es toda una problemática. ¿A poco sí de veras encontrarán la seguridad en este país? Nos contaban que algunos de los detenidos estaban en la misma cárcel, que no se le puede llamar tal, que aquellos que los habían amenazado en su tierra. O sea, imagínense. Mi querida Roberta, adelante, cuéntanos ustedes qué hacen desde su trinchera. Sí, yo soy voluntaria de Casa Tochana aquí en la Ciudad de México, pero también investigadora visitante en el Colegio de la Frontera Norte. Entonces estuve justamente en septiembre, octubre, cuando había el pico un poco de la crisis, y nosotros como Colegio de la Frontera Norte nos acercamos a los albergues con la idea de recoger testimonios de los migrantes. Sin embargo, yo recuerdo el primer día que llegamos y nos encontramos con una situación que estaba totalmente rebasada. Y los migrantes haitianos tenían muchísima frustración porque imaginemos que son personas, son familias, hay muchas mujeres, muchos niños que han estado viajando durante meses por tierra y ahí han gastado todos sus ahorros. Porque ellos sí estaban trabajando en Brasil y en otros países, sin embargo ahora se han gastado todo y llegan a Tijuana y ahí están obligados por las autoridades a quedarse. Entonces la situación se va desgastando poco a poco.
Y lo que se ha dicho hasta ahora es que el papel de la sociedad civil ha sido increíble. A mí me ha llamado muchísimo la atención la solidaridad que ha llegado de la gente normal. Hasta se han creado pequeñas nuevas empresas que intentaban, por ejemplo, dar comida haitiana a los haitianos para que se sintieran más en su casa. Sí, mexicanos que de repente decidieron cambiar el menú. Bueno, ¿qué comen ellos, no? Para que se sientan un poquito más en casa. Es que imagínense renunciar a todo lo conocido, arrojarnos a lo desconocido, que siempre da un temor terrible, dejar tu máxima seguridad, que eran papeles, dinero, todo, ya estás en la nada, es muy fuerte. Sí. ¿A ti, de los que te tocó conocer, hubo algún caso que en lo personal tocó tu corazón? Pues las madres con sus hijos pequeños creo son los que más siempre nos tocan. Justamente cuando llegamos ahí, estábamos en el desayunador del Padre Chava, nos encontramos con muchos niños con muchas ganas de jugar, con muchas ganas de hacer cosas, sin embargo, sin tener la posibilidad de hacerlo. Y algunos de ellos también estaban enfermos porque, bueno, cuando la gente está hacinada, las bacterias corren más rápido y entonces, bueno, tocaba mucho, sí. Gracias, Roberta. Tengo de este lado a Luis. Mi querido Luis, aquí te detengo el micrófono. Cuéntanos, ¿tú de qué organización vienes? Bueno, yo vengo del Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural y ahí estamos impulsando un programa que atendemos a la migración de retorno en la Ciudad de México. Es decir, a los que vienen vía deportación, pero que también regresan vía voluntaria. Nosotros recogemos testimonios, documentamos sus casos, vemos sus necesidades principales y a partir de ahí les damos un acompañamiento o vinculación o seguimiento dependiendo de sus necesidades. ¿Son muchos los que desean quedarse o la verdad es que luego tratan de Bueno, volver? según datos de la Unidad Política Migratoria, anualmente se vienen como vía deportación, como 185,000 mexicanos ante todas las entidades federativas. En la Ciudad de México se quedan alrededor de 13,000 a 15,000 personas. Y bueno, deciden quedarse acá en la Ciudad de México precisamente porque es una capital industrial donde pueden conseguir trabajo, donde pueden conseguir vivienda, pero la problemática empieza cuando estas personas que son deportadas o regresan forzosamente no tienen redes de apoyo. Entonces, estas redes de apoyo son indispensables porque son las primeritas que, ya sea el familiar, el conocido, que te insertan tan solo en una vivienda, que te dan alimentación, que te pueden ayudar a conseguir un trabajo y cuando no tienen estas redes de apoyo es cuando se cae la emergencia. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es impulsando un modelo de atención que atienda la emergencia. Son 3 etapas. Una, que atienda la emergencia cuando regresan, proveer de alimentación, de documentación, que es totalmente indispensable para acceder al trabajo precisamente y a los programas sociales. Sí, porque lo agarran a uno y no le dicen haga su maleta, ¿eh? Sí. Así como andas. Le decía yo a la hermana que me tocó ver estando allá en otra temporada, esa no fue de elecciones, cómo arrojaban así del otro lado, o sea, ya para acá de la frontera, en un pequeño camisón de velito transparente y ropa interior. O sea, ni zapatos ni chanclas traía la señora, estaba descompuesta porque había dejado 4 hijos del otro lado. Imagínense el viacrucis que comenzaba. Sí, por supuesto. Y también estamos buscando el apoyo para la vivienda. Es como una primera etapa. La segunda etapa es para cuando nosotros hablemos de inserción o reinserción, tener como los mecanismos de vinculación en las bolsas de empleo, obviamente en la vivienda, en los programas sociales. ¿Esto es factible? Pues lo estamos impulsando y ya tenemos algunos casos de éxito. También estamos creando como indicadores que esto nos dé cuenta fiable de que realmente está siendo impulsado. Por ejemplo, un caso que apenas tuvimos de un joven, bueno, una persona de 32 años que tenía 5 hijos nacidos en Estados Unidos. Lo deportan porque lo habían detenido 4 veces manejando sin licencia. Entonces lo deportan, acá no tiene ninguna red de apoyo. La única red de apoyo que tenía un familiar era en Guerrero y era su abuelita. Entonces lo que nosotros hicimos fue primero documentar, o sea, sacarle su documentación para que posteriormente lo vinculáramos a un trabajo, un empleo y también lo prevemos 7 días de alojamiento. Hasta ahorita las políticas públicas que están implementando el Estado mexicano ni siquiera tienen la emergencia. Es decir, si están desarrollando o dando un seguro de desempleo, que es como esta cierta remuneración cada mes, o sea, tienen que pasar 3 semanas para que ese seguro de desempleo se lo den. A ver, ¿y qué opciones tiene alguien a quien, bueno, a lo detuvieron allá 4 veces, lo regresaron 1?
pero me ha tocado ver gente que lo han regresado 4 o 5 veces. ¿Tiene alguna opción legal o demás para intentarlo de nuevo o él ya se cerró las puertas? Cuando reinciden, normalmente lo que hacen es ponerle cierto límite de que no pueden ingresar a Estados Unidos. Empiezan con una falta menor, con una sanción menor como de 5 años, después de 10 años, y así va incrementando dependiendo del tipo de las veces que ha cruzado, ¿no? Por esa vía, normalmente no existe como un mecanismo de que ellos vayan con una visa de turista. O sea, tienen que pagar para que ante un cónsul ellos decidan, los cónsules, si se les otorga el famosísimo perdón, que en realidad no hay ningún perdón, sino que bajo su mismo criterio, él decide si realmente es aceptable para una visa o no. Hay que aclarar que cuando uno se presenta ante un cónsul y ante el representante de migración, así vaya usted con todos sus papeles, su visa y todo, ¿todavía podría ser? No. Y no hay unas reglas del juego escritas. Digo, se entiende, ¿no? Que es que no se va a quedar uno allá y demás, pero ellos, como tú dices, por puro criterio te pueden negar la entrada, el perdón o lo que sea. Sí, por supuesto. Es más, te dicen, depende de cuánto sea tu sanción, normalmente te dicen, bueno, pues vuelve a intentar en cierto tiempo y nosotros aquí vemos, pero lo más factible es que digan que no. Nosotros hicimos un estudio apenas en el 2015, donde las personas deportadas aquí que se quedaban en la Ciudad de México, les preguntábamos si querían regresar a Estados Unidos. Y ellos, por todo este proceso y vía tortuosa que sufrieron en la detención, en todo el proceso de deportación, decían que no. Y les preguntábamos, bueno, pero ¿tienes familiares en Estados Unidos? Y dicen, no, pues prefiero que mis familiares se queden allá, que no se regresen porque es como una visión de retroceso. Y mejor y tampoco me voy a arriesgar la vida precisamente porque los cruces han sido más peligrosos. El costo ya oscila entre unos $7,000 para cruzar. ¡Qué barbaridad! Entonces, pues la verdad es que... Y con el dólar a 20 y tantos. Que hoy subió a 20,85 centavos. Sí, otra vuelta. Oye, pero además hay algo todavía más grave. Ahorita vamos, Leti, cuéntanos por qué. Ya no nada más es de... Te pesco, me enojo, te encierro 2 días, te regreso. No, estaban manteniéndolos semanas literalmente en prisión a los que deportaban del otro lado, vamos. O sea, es que yo creo que viéndolo como una cuestión, en Estados Unidos la política migratoria, como bien sabemos, se recrudeció de una manera muy fuerte en los últimos años. Sobre todo este en tema zonas. del que ustedes hablaban ahora, que tiene que ver con la deportación de mexicanos o también de otras nacionalidades, pero que llegan, a veces, digo, no los deportan a sus países, pero puede por el azar llegar a México, pueden enfrentar en cárcel, y eso ha sido la tónica para inhibir que la gente vuelva a intentarlo. Ese es un riesgo muy grande que se recrudece. Puede estar encerrado meses, ¿eh? Ahora, pero quiero aclarar también que si alguien es campeón en el tema de detención migratoria, es México. Y justamente la semana pasada, hace 2 semanas, Sin Fronteras hizo la presentación de su informe a propósito de ese tema. Pero entonces estamos como que son varios los temas. El tema migratorio abarca tal cantidad de facetas que, por ejemplo, ahora mencionaban una que tiene que ver con respuestas de la sociedad civil para tratar de aliviar un poco eso, compensar un tanto. Y en ese sentido, bueno, en Tijuana, del que hablábamos, ¿no? Las respuestas que se han dado también, ahorita es una emergencia. Pero fíjate qué interesante. Es niños migrantes, es mujeres que cruzan, es la emergencia de la semana. Lo que no vemos es la continuidad de qué pasó con eso. Y el tema de la población que en crisis migratoria ha llegado estos últimos 3 meses a Tijuana es una alerta que hay que tomarse en serio. Yo decía hace rato, ¿por qué? Porque enfrenta lo que comentaban ahora los colegas en el sentido de ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer cuando lo que se cierra es el otro lado que siempre ha sido nuestra salvación en un sentido? Para México, hemos hablado nosotros durante décadas que la migración es una válvula de escape. Si se cierra esa válvula, ya tenemos un tema con solo para México, ¿eh? El tema de las remesas, ese es por sí mismo un tema, el tema del retorno, pero por el otro está el tema de México ya no solo como tránsito. Y ahí a mí me gustaría que Elizabeth, porque ella es experta en esta cuestión legal, explique lo que tiene que ver con la parte de Estados Unidos que nos va a explicar por qué están llegando y por qué se quedan ahí a Tijuana, ¿no? Claro, ahorita lo estamos discutiendo en el corto. Sí. Bueno, primero que todo hay que entender que no todos los migrantes son migrantes económicos.
un perfil muy interesante de la gente que pasa por México es que son flujos mixtos. Es decir, viene gente que sí va por el sueño americano, pero también hay mucha gente que viene huyendo de sus países. Claro, amenazados y demás, son refugiados. Este chico es nuestro pan de cada día. Él no es que quiera venir a México porque está bien padre, sino porque si no lo van a reclutar las maras o porque tiene una sexualidad diferente. Hay muchas causales, ¿no? Aquí el 82%. Hay una gran cantidad de población trans que, bueno, sufren las peores vejaciones. Sigue, Totalmente, y aquí es la diferencia entre un migrante y un refugiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 82% de los refugiados actualmente son de Centroamérica. Entonces, bueno, hay que entender este contexto. Incluso en mismo Tijuana decimos haitianos y africanos, como si toda África fuera un país, ¿no? Pero estamos hablando de congoleses, ganeses, somalíes principalmente. Entonces, lo que pasó y que creo que es lo que hay que entender. Vamos a tener que hacer una pausa y retomamos ahorita este tema, también con otro testimonio muy interesante. Yo soy de El Salvador, del departamento de Santa Ana. Pues estoy aquí por razones de situaciones que está pasando mi país, que son críticas, pues, porque diariamente están muriendo, ¿qué? 30 personas. No son de la edad, pues, mayor, sino son jóvenes de mi edad, porque yo tengo 17 años. Uno no sabe cuándo, pues, le puede llegar la muerte. Y pues a mí, pues, me querían matar. En Tuxtla Gutiérrez, tipo saliendo, nos secuestran. Fue difícil en ese momento porque usted, ¿qué va a pensar usted cuando le apunten con una cuerno de chivo, le dicen aquí, y que le peguen y que le digan que lo van a matar? Nos quitaron la ropa, nos dejaron desnudos en boxer. Y pues en ese momento pensábamos que nos iban a matar, que nos iban a semi-enterrar. Y no fue así. Nos metieron a un cuarto más pequeño que este, bien pequeño, y ahí habían 30 personas. Habían hasta niños. No nos podíamos levantar, no podíamos ni hablar. Pasé un mes sin hablar, sin levantarme. Me pegaban, me daban comida cuando a ellos se les pegaba la gana. Un garrafón de agua tenía que durar una semana para 30 personas. Yo ahí pues me estaba deshidratando. Cuando salimos no podíamos caminar. Pasé yo más de 15 días sin hablar, con un gran odio. Cuando yo miraba a una persona que me quedaba viendo así, me daba ganas de zamparle, de hacerle algo, porque yo lo miraba con un gran odio. Bueno, pues llegué al DF y hasta que llegamos al consulado de El Salvador. Bueno, el consulado de El Salvador pues no atendió y pues mi familia pues ya había puesto una denuncia que yo estaba secuestrado y que estaban pidiendo la suma de $5,000. Porque nosotros a entrar aquí a México, pues para los cárteles, para otras organizaciones que secuestran, somos signos de dólar. Somos signos de dólar. $5,000. ¿De dónde va a sacar mi familia $5,000 si antes estamos en El Salvador pasándola? Y pues a mí eso no me da nada, pues. A mí eso me sirve como una herramienta para mi vida. Pues arrobador el testimonio del pequeño y esa furia que sentía. Elizabeth, perdón, te interrumpimos. Seguimos el hilo de que nos contabas. Sí, me quedé en el tema de los flujos migratorios mixtos, entender exactamente que hay tantos, o sea, la migración es tan variada como países y personas, ¿no? Hablábamos antes de niños no acompañados, ahorita hablamos de haitianos. Yo les puedo decir, o sea, el refugiado en México no es el sirio, digo, también los hay, pero es el centroamericano que viene huyendo de esta violencia generalizada. Lo escuchábamos aquí
aquí Este es el derivamos ejemplo. este testimonio, Exacto, ¿no? La violencia familiar también, bueno, orientación sexual, opinión política. Entonces, bueno, lo mismo pasa en Tijuana ahorita, no es un perfil específico de haitianos. O sea, el problema de los haitianos, que creo que al principio es muy confuso, es por qué de repente tantos, por qué en Tijuana, o sea, por qué este embudo, ¿no? Y como explicaba Leticia, es derivado de un cambio de política en Estados Unidos, no en México. Los haitianos salen en el 2010 principalmente por el terremoto, llegan a Brasil porque tuvo una política muy abierta, les dio permiso de trabajo, que creo que es algo que tendría que aprender México ahorita o el próximo año, y la cosa se pone medio ruda, entonces tienen que salir y, digo, estaba leyendo que Brasil emitió 44,000 permisos. Quiere decir que, pues, preparémonos para que lleguen 44,000 personas, Exacto. ¿no? Ok. Entonces, llegaban, ahorita lo que está pasando, llegan a Tapachula y lo que pasa en el sistema migratorio usualmente es detienen a las personas en estos centros de detención, privados de la libertad totalmente, y los deportan. En esta población en específico les dan un oficio de salida, no los deportan. Es decir, está habiendo una política un tanto bondadosa, ¿no? Entonces le dan este oficio de salida que le dice al migrante, tienes 20 días para salir por donde quieras, yo no veo, norte, sur, por donde quieras. Son esos 20 días los que las personas utilizan para cruzar de manera legal México hasta Tijuana. ¿Por qué Tijuana? Porque es mucho más seguro que Reynosa, ¿no? Entonces, Es que esa es la están llegando a esa parte, llegan, y lo que pasaba antes es que por el problema en Haití, Estados Unidos tenía esta protección que se llama TPS, Temporary Protective Status, que es como no eres refugiado, pero como sé que es un relajo en tu país, te voy a proteger, Como tiene una un visa permiso de humanitaria. trabajo, es como una visa humanitaria acá. En 22 de septiembre de este año, Obama dice, ya no más. Y ese ya no más es, según eso, porque Haití ya está muy bien, ¿no? Entonces dice, bueno, ya la gente puede estar en Haití felizmente, ya no tienen que estar acá. Y es cuando se empieza a hacer este cuello de botella. Antes Y había... en la pura administración Obama llevamos 3 millones de deportados, ¿eh? O sea, no quiero pensar lo que va a pasar con otro tipo de políticas, estilo Trump. que es lo que nos Totalmente, y dice. es algo como, es chistosa la visión que tenemos los mexicanos, ¿no? Creemos que siempre nos ha ido muy bien con los demócratas cuando ves los números, y tampoco. Y es lo que decían, ¿no? Parece que nos va mal con cualquier Con presidente todos. que quede, ¿no? Bueno, entonces antes había cerca de 100, 150 fichas, ahorita ya solo hay 50 y creo que las están reduciendo a 20. Entonces, diarias. 50 Cuando están llegando, entradas. ¿qué? 300, 400 personas. Ayer hablé con Gilberto de la Casa del Migrante de Tijuana y me decía que están entrando 50 afrodescendientes, 50 mexicanos, pero que esto va a bajar. Mexicali está igual, hasta 30, y Nogales, que estuvo recibiendo hasta hace unas semanas, definitivamente Nogales está cerrado para cualquier población, incluida la mexicana. O sea, es como la tendencia hacia lo que va en los futuros meses, la política de cierre de fronteras. Más lo que nos decían, qué tan peligroso es en otras fronteras. En Tenosique, en uno de los albergues, hay hasta un mapa de peligrosidad, donde te cobran, donde te secuestran, donde te pueden golpear, donde te... Vamos. Entonces, es casi la ruleta rusa, cuál es peor o cuál es menos peor para seguirle para arriba. Otro lugar muy socorrido, el del Padre Solalinde. ¿Cómo te llamas, mi amor? Hola, Andrea González. Nosotros somos el Centro de Protección Internacional Adolescentes en el Camino, y somos un albergue que viene de Hermanos en el Camino en Oaxaca, pero ahora nosotros estamos en la Ciudad de México. De acuerdo. Somos un albergue que trabaja solo con menores migrantes no acompañados, adolescentes, y bueno, aceptamos hasta 21 años porque en Honduras la mayoría de edad es de 21 años, y tenemos chicos desde 13 años hasta 20 que ¿Y quién llegaron hay? solos. ¿Llegan más hombres o mujeres? Hombres, mujeres, población trans también tenemos. ¿Llegan muchos a encontrar a su familia en el norte o no? La Por su mayoría cuenta. no, claro, todos vienen solos, y la mayoría ahora se está quedando en México porque no tienen redes allá
y porque están huyendo de una situación muy violenta en el Triángulo Norte de Centroamérica. Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, ¿no? Es una situación de narcoviolencia, de pandillas, etcétera, que está obligando a que jóvenes salgan huyendo porque son la carne de cañón del crimen organizado. Claro. Y entonces llegan con nosotros, llegan a México y acá lo que estamos haciendo es que solicitan refugio, solicitan visa humanitaria y tienen que rehacer su vida. Solos, sin su familia. No. Y en la edad más difícil. En la edad más difícil. Oigan, ahorita vamos a platicar con algunos de nuestros testimonios que, bueno, valientemente han llegado hasta este lugar. Pero yo también les quiero hablar, por ejemplo, allá en el norte lo que hay es para casas también dedicadas para puros jóvenes. La de la IMCA, la YMCA, ¿no? Que tiene en muchos lugares. Miren, tiene en Tijuana, Baja California, tiene uno, pero tiene en Piedras Negras, en Ciudad Juárez, en Agua Prieta. Ellos dicen que han atendido, no sé, desde 1990 que abrieron, más de 45,000 jóvenes, o sea, menores, viajando solos. Vamos a ver esto y ahorita regresamos a platicar y atender sus llamadas. Nos encontramos en la Casa IMCA para Menores Migrantes. Este programa es un programa de la Federación Mexicana de Asociaciones Cristianas de Jóvenes, en el cual se genera para brindar un espacio de atención a la población migrante infanto-juvenil tras haber sido repatriada de Estados Unidos, en el cual cubrimos sus necesidades básicas de hospedaje, alimentos, medios de comunicación, para que lograr su objetivo final, que es la reunificación familiar. Sobre todo, en el caso de la población que atendemos, son en nuestra mayoría niños, niñas y adolescentes mexicanos, puedan retornar a sus comunidades de origen. La crisis económica que nuestro país ha tenido, pues está obligando a que jóvenes que tienen ya una práctica o un desarrollo de empleo en nuestro país estén buscando esa posibilidad de emplearse en Estados Unidos, sabiendo que se corren riesgos muy altos de cruce, los riesgos de traslado a sus comunidades de origen, más aún así están dispuestos a correrlos. También no debemos o no podemos olvidar aquellos que están saliendo de sus comunidades de origen por la violencia, los desplazados, la migración interna, los estados de Guerrero, los estados de Michoacán, que están sufriendo fuertes problemas de violencia e inseguridad, pues las familias, así como los adolescentes, están huyendo de esos entornos de peligro. Una vez que el menor llega aquí con nosotros, tratamos de ponerlo en contacto con su familia o con sus familiares para que sepan dónde están, cuál es su situación, y con esto evitar que se caiga en ser víctimas de extorsión por parte de las redes de crimen organizado o de traficantes de personas. Los niños y adolescentes son los más vulnerables porque empieza su vulnerabilidad desde que deciden salir del entorno familiar, los traslados. En muchas ocasiones los filtros, retenes de las autoridades mexicanas son demasiado agresivos. Físicamente un menor puede representar otra edad y no contar con una identificación, y esto lo hace doblemente vulnerable, ¿no? Y por el otro lado el crimen organizado, ¿no? Que finalmente puede retener, puede detener, puede secuestrar o privar de la libertad a esta población, y finalmente pues no se pueden defender. Es el grupo más vulnerable dentro de un grupo o un sector de alta vulnerabilidad. Y bueno, hay muchísimas reacciones, evidentemente, entre el público que nos acompaña y nos sigue. Adelante, Sandra, por favor. Sí, aquí nos dicen en redes, Alfonso, muy interesante el tema. Él es de Monterrey y nos dice, he visto muchos indocumentados, ellos se ponen en los cruceros para pedir una moneda y no todos les ayudan por miedo. Hay algunos comentarios también de esto, de que hay esta idea de que ser migrante tiene que relacionarse con delincuencia. Seguro es delincuente, ¿no? Es Si no, ¿por qué inseguridad, salió? exactamente. Elsa nos dice, también está el asunto del idioma, que no entienden español para poder comunicarse muchas veces. Patricia de Abud, existen varios albergues a lo largo del país en donde reciben migrantes y los trasladan a la frontera de manera segura, y alguien los recibe del lado americano. Ella dice que ha visitado algunos.
Berta nos dice, me sobrecoge el corazón ver aquí en Ecatepec el tren llamado La Bestia cargado de migrantes y que son extorsionados. También nos comparte acá otra persona en redes, nos dice que él es de Nicaragua y que se casó con una mexicana y que, bueno, en su caso han formado una familia y que, por lo tanto, él quisiera también resaltar el papel de unirse en familia de diferentes nacionalidades y que agradece muchísimo el apoyo que ha encontrado en México. Todos estos comentarios son de las redes sociales, los invito a que sigan aportando si quieren comunicarse. Recuerden, tenemos nuestros teléfonos del Centro de Contacto con la Audiencia también abiertos y aquí les estamos dando atención a todos ellos. Tenemos uno de nuestros testimonios. Adelante, si te pegas bien tu micrófono, por favor. Amigo, ¿tú de dónde saliste? Yo salí de Honduras. ¿También problemática de violencia? Pandillas y extorsiones. ¿Te habían a ti amenazado? Sí. ¿Por qué por qué estarías obligado a unirte a ellos si tú no te metías con ellos, por ejemplo? Es que mis padres tienen una microempresa de carnes y ellos llegaban a cobrar los impuestos a nosotros y ellos me llegaron a conocer y yo conocía bastante de toda la ciudad de Honduras, todo el país de Honduras y ellos me decían que yo era alguien bueno para poder ser de ellos porque conocía varios lugares. Les convenías. Oye, ¿y en qué momento tomas la decisión de salir o lo planearon en familia? ¿Hubo reticencia? ¿Te querían detener? ¿Cómo fue eso? ¿De salida de mi país? Sí. Lo decidí de un día para otro, nada más. ¿Pero tú con tu familia o tú solo? Yo solo. ¿Y cargaste algo? ¿Ropa, dinero, así? No, dinero sí, sin ropa, nada, solo con dinero. ¿Le avisaste a tus papás? No, solo a mi mamá. Ok, ¿sabías que se iban a oponer? Sí, mi papá se iba a oponer, entonces solo le dije a mi mamá y ella no me creía que yo venía porque como venía así sin nada. Solo le dije que yo me venía y ella me dijo, solo son mentiras y por lo menos acuerdo, le hablé de acá que estaba acá y... ¿Cómo ha sido tu camino hasta México? ¿Qué has vivido? ¿Has pasado peligros? Sí, antes de llegar a Unión Hidalgo. ¿Qué te pasó? Yo venía caminando, yo agarré la bestia como a las 6, 7 de la tarde. Unos pandilleros me bajaron del tren y me golpearon. Y me quitaron 1,500 pesos mexicanos y un celular. ¿Pero te dejaron ir? Bueno, me les corrí. Ok. ¿Te auxilió alguien de la población civil? ¿Has recibido también ayuda? No, me perseguía porque me pegó la migra, nada más. Oye, ¿y tienes planes de seguir tu camino hacia Estados Unidos? ¿Te quieres quedar aquí, pedir refugio? No, mi plan es quedarme aquí estudiando porque siempre me ha gustado estudiar bastante y pues lo que quiero es estudiar aquí. Para que vean que es otra la postura, ¿no? O sea, quiero estudiar y por qué no producir y demás. Sí, encontrar las oportunidades. Había una pregunta sobre la diferencia en casos donde vienen huyendo porque tienen miedo de perder su vida. ¿Qué diferencia habría entonces con un refugiado? Claro. No, y pues si se puede tomar como un caso de refugiado. Sí, y también nos aquí en ayudan México. a aclararlo. Sí. Bueno, aquí tenemos dos definiciones porque tenemos una ley muy progre de quién es un refugiado. Una es la tradicional de la Convención del 51, que es quien teme que su vida corre peligro por cuestiones de opinión política, género, etc. Ahorita nos cuentas la otra. Vamos a hacer una pausa y ahorita lo aclaramos regresando del corte. Continuamos en Diálogos en Confianza, pero el tema del día de hoy pues no se termina porque de alguna forma vamos a continuar hablando sobre migración la próxima semana. El título del programa es Dreamers, entre el sueño americano y la deportación. Un dreamer, los dreamers son los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, muy pequeñitos, y se estima que en Estados Unidos hay unos 11 millones de indocumentados, de los cuales 6.5 son de origen mexicano. Muchísimos de estos niños y adolescentes son hermanos mayores de los que ya hoy son ciudadanos estadounidenses y desde el 2014 el presidente Barack Obama en Estados Unidos presentó la Orden Ejecutiva Acción
ejecutiva del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Y con esto, desde entonces a la fecha, ya son 900,000 jóvenes que han sido beneficiados con este programa. Sin embargo, a la llegada del próximo presidente Donald Trump, pues todo esto se pone en duda. ¿Qué va a pasar? ¿Qué realidad van a enfrentar? Los Dreamers temen la intención de eliminar esta política que se estableció en el 2014. Todo esto se va a analizar la próxima semana, no se pierda el programa, va a estar muy interesante y vamos a continuar nosotros con los testimonios, con el tema del día de hoy y vamos a ver el caso ahora de una asociación civil precisamente que ayuda a los migrantes. Este lugar se llama Instituto Madre Asunta, es un albergue para mujeres y niños migrantes, es de las Madres Misioneras Escalabrinianas. Ellos llegaron en 1983 a la ciudad de Tijuana, invitadas por el obispo Berlier, porque en ese entonces la ciudad no contaba con ninguna institución que atendiera a las personas migrantes, quienes vivían en Tijuana, en las calles, en los parques, en el bordo, porque en ese entonces sí teníamos un bordo donde toda la gente estaba esperando que la patrulla que estaba rondando se descuidara para cruzar. Entonces ellas llegaron con la finalidad de apoyar a los migrantes. La casa los recibe con las manos abiertas siempre y cuando ellos sean migrantes, ¿sí? Y tenemos muchísimos programas de apoyo para ellos, desde el albergue temporal, ¿sí? Ellos pueden estar hasta 15 días con nosotros. Ahora con esta modalidad de que están pidiendo asilo lo hemos cambiado, a veces están un mes y medio con nosotros. Y se les dan pues 3 comidas al día, asistencia médica, ropa, calzado, pero aparte hay programas de asistencia jurídica para ellos, médica, psicológica, bolsa de trabajo. Creo que durante todos estos años que hemos nosotros estado trabajando en apoyo al migrante, hemos hecho incidencia, sí, en política pública, porque al inicio, cuando estábamos recibiendo nosotros migrantes, vimos que nadie recibía a los migrantes en la garita. Ellos entraban, les pedían su nombre y que te vaya bien, pero no se les informaba a dónde puedes ir, quién te puede dar la mano, siendo que ya existíamos. Solicitamos nosotros a las autoridades de migración permiso para ponernos fuera de sus instalaciones para recibir a estos mexicanos que estaban saliendo deportados, y ahí les dábamos un sándwich o le damos una botellita de agua, y esto lo aprovechábamos para platicar un poquito con ellos, a ver si habían sido bien tratados o habían violentado sus derechos o había un indebido proceso de deportación. Así estuvimos trabajando durante 3 años hasta que conformamos aquí en la ciudad de Tijuana algo que se llama Consejo Estatal de Migrantes. Fue el primer consejo que hubo, y el funcionario del gobierno del estado, él nos propone darnos en comodato un módulo, una casita móvil, para que nosotros estuviéramos ahí recibiendo a los migrantes. Ya fue para nosotros más cómodo y para los migrantes también llegar, sentarse, platicar con nosotros, comerse su sándwich y tomarse su agüita tranquilos. Y el programa nuestro se replica, pero lo replican ellos como INAMI y le ponen programa para migrantes repatriados, ¿sí? Entonces ya empiezan a hacer lo que nosotros hacíamos, lo empezaron a hacer ellos. Nosotros al principio dijimos, pero estamos duplicando esfuerzos. Luego pensamos, bueno, pues al fin y al cabo las asociaciones civiles lo que queremos es que el gobierno haga el trabajo que le corresponde, ¿no? Pues allí está otra casa que da la ayuda, ¿verdad? Pero pues que no se están dando abasto. Vamos con otro de nuestros testimonios. Bienvenido. ¿Tú de dónde nos visitas? ¿De dónde tuviste que emprender tu partida? De Nicaragua. ¿Y también por asuntos de violencia o de pobreza? Pues tanto las 2 cosas. Pégate muy bien tu micrófono de frente. Había las 2 cosas. ¿Aquí la decisión fue en familia, fue tuya? Propia. ¿Y avisaste en casa? No. Ay, ¿Por qué? ¿Porque pensaste que se iban a oponer? Sí. ¿Y ya saben que andas por acá? ¿Ya están más tranquilos? Sí, de hecho les hablé cuando estaba saliendo de mi país. Ah, ok. ¿A qué peligros te has enfrentado en todo este tránsito desde Nicaragua?
Pues a que lo asalten, lo golpeen, lo secuestren. ¿Pero a ti te ha pasado algo en lo personal? Solo que me asaltaron, me golpearon. Y no, nada más eso. Solo, imagínate. Solo eso. Eres menor de edad, ¿verdad? Sí. Allá no tenías escuela, trabajo. Sí, estaba estudiando. Ok. ¿Y piensas llegar a Estados Unidos? ¿Te piensas establecer aquí? Me pienso por un tiempo estar aquí. ¿Quieres estudiar como el otro compañero? Sí, ¿A ti qué te gustaría estudiar? cocina. Cocina, de acuerdo. Muy bien, además, imagínate, aquí lo que va a enriquecer, lo que sabe de su país con lo que aprende aquí de México y los demás países que visite. ¿A ti qué crees que hace falta? ¿Qué le pedirías a los gobiernos de los diferentes países para que no tuvieran que emprender este tránsito y si lo hacen que no fuera tan peligroso? ¿Qué les pedirías? Que pongan más importancia en lo que es la infancia y la adolescencia en nuestros países, porque no se interesan mucho en nosotros. Bueno, el amor por la infancia, el otro estaba yo enterándome con el maestro Meijueiro, es realmente moderno, ¿eh? Ujú. Antes se tomaba como una locura pasajera por los alienígenas, por los pequeños. Te deseamos la mejor de las suertes. Acá, ¿qué te han Gracias. dicho, Sandra? Mira, aquí Chapi Sosa en Facebook nos dice, lamentable lo que viven a estas personas huyendo de su país por miedo a ser asesinadas y no se les respeten sus derechos. Pero yo me pregunto, aquí se quieren quedar y estarán a salvo, y nos dice, hay un dicho, sales de Guatemala para entrar a Guatepeor. Y nos comenta, también en Puebla hay muchos migrantes, nos manda saludos y felicita por el tema. Y también hablando de Puebla, nos han hablado de diferentes estados del centro del país, pero y de Puebla nos dice Macarena Hernández, hay muchísimos centroamericanos en las calles pidiendo y se juntan tanto con los indígenas y el gobierno, bien, gracias. Oigan, es que no solo en Puebla, en todo el mundo. Sí. Y la gente de Puebla está en Nueva York, ¿verdad? Pero además en Europa hay un grave problema político. De hecho, parte del Brexit es eso, que recibimos o no recibimos migrantes. Es ahorita el meollo y la discusión mundial. Eli, Sí, bueno, te retomando cortamos, esto, a ver. sí, bueno, lo del refugiados, la segunda es cuando hay una situación generalizada, por ejemplo, ahorita escucho los testimonios, el solo ser adolescente entre 12 y 17 años en países centroamericanos Ya te pone es en peligro. peligro. Entonces tú vienes huyendo, México, por firmar todos esos tratados, te tiene que dar protección internacional, no deportarte, no devolverte y darte lo necesario para que te integres. Aquí lo interesante que está pasando, sobre todo ahorita retomando Tijuana, es que ya no es la discusión aceptamos o no migrantes. Ya están aquí y se van a quedar. Ahora el gran reto es saber qué ¿Cómo? vamos a hacer, ¿Qué? cómo los vamos a integrar, A cómo ver, vas a el resolver su derecho a situación migración jurídica. existe, pero ¿a poco también el de cambio de residencia? O sea, yo migré, vine y me quedé. A eso también tienen derecho. Claro, claro, claro. Uno Ojo, puede ¿eh? escoger dónde vivir y qué quiere hacer y cómo desarrollarse. Y no el migrante siempre va a ser el que va a Europa a estudiar, ¿no? Migras por diferentes motivos porque a veces tus países no te dan otra opción, ¿no? Entonces, aquí el gran reto, tanto para la sociedad civil, para el gobierno, es ver cómo vamos a responder, ¿no? Yo decía, aprendamos de Brasil, porque Brasil dijo, bueno, tenemos un mundial, vamos a usar a todas estas personas que vienen, que necesitan apoyo, para que ayuden a todas las obras. Puede ser cuestionable por muchas personas si funcionó o no, o luego cuando hubo este problema económico, pero tendríamos que ver, la población ya está aquí, tiene que comer, necesita algo. ¿Qué vas a hacer tú, México y sociedad civil, para garantizar que no anden en las calles pidiendo que se estén muriendo de frío? Tenemos otro testimonio, perdón. Hola, amigo, ¿tú de dónde vienes? Del Salvador. Y también el asunto de la violencia, la pobreza, ¿cuál pesó más? Pues igual se podría decir porque allá existen dos pandillas, se llama MS-18. Yo vengo con un amigo, o sea, él vivía en una colonia y yo vivía en la otra. Donde él vivía son de la pandilla 18 y donde yo vivo son de la pandilla MS. O sea, un día fui a la casa de él, el siguiente día me dijo que habían hablado con él que si yo seguía llegando me iban a matar por ser de la otra colonia. Solo por ser de la otra colonia. Solo por ni ser de la otra siquiera colonia, o sea, no, pues, no forma parte uno de nada y pues si no es de ellos, entonces están... ¿Tu contra- vida era tranquila aparte de eso? ¿O la verdad es que viven cuidándose? Pues vive con temor uno porque, o sea, igual hacia el trabajo se suben al autobús a asaltar y todo eso. O sea, por ser joven uno corre más peligro porque te preguntan de dónde eres, a qué pandilla le vas, a quién conoces.
Igual ahora el nuevo presidente aprobó que el policía puede matar al pandillero, o sea, pero como los pandilleros son jóvenes, o sea, también corremos peligro por la policía porque nos paran, nos preguntan que si somos pandilleros, incluso nos Cualquiera pueden puede golpear. tener cara de pandillero, ¿no? Sí, porque... A ver, ¿quiere preguntar algo o comentar aquí la hermana? Solo quería hacer mención de esta situación que comparte este hermano, porque es, vamos, si bien la situación de la población centroamericana o del Triángulo Norte, como hoy los organismos internacionales han querido enfocar, de las violencias, la violencia estructural, pero también la violencia social, no es una situación solo de Centroamérica, es que es una situación que vivimos también nosotros aquí en México. Y creo que es como estos retos, ¿verdad? Volvemos a insistir, cómo nos sentamos como sociedad, cómo nos sentamos y dialogamos con las cámaras, con el Congreso, porque es una realidad evidente que necesitamos resolver. Cómo desde las migraciones empezamos a construir un nuevo orden social, un nuevo orden político, un nuevo orden económico, desde las migraciones. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el siglo XXI, los sociólogos lo han llamado el siglo de las migraciones. Nosotros tenemos una casa del migrante aquí, una casa que ha cambiado también su rostro. Hasta el mes de abril acogíamos más personas centroamericanas. Hoy tenemos migrantes africanos, Uganda, Camerún, Congo, Sierra Leona, llegaron sirios, llegaron colombianos, llegaron centroamericanos, venezolanos todavía no llegan, pero el rostro ha cambiado. Y los retos que esta presencia de todas estas poblaciones nos han llevado, a mí me hace volver a insistir en el nuevo orden social desde las migraciones. Porque, por ejemplo, una persona camerunesa que llega con problemas de salud, llegamos y entonces el médico, si no sabe francés, si no sabe, o sea, ¿me explico? Sí, sí, ni cómo atenderlo. Cómo la educación tendremos que empezarla a ver desde otra cosmovisión. Más global. Esta hermana, mentalidad, esta idea que también como sociedad debe cambiar, porque fíjense, nos dice aquí David Velázquez, yo soy de Honduras, vivo aquí en Tijuana y tengo mi credencial de residente permanente y es muy difícil porque me discriminan mucho al buscar trabajo. Tengo mi CURP, mi seguro y aún así no me reciben por no tener comprobantes de estudios. Yo tengo preparatoria de informática en mi país y dice, pues es muy difícil porque no puedo comprobar mis estudios. No, bueno, eso tendremos que ir cambiando las reglas del juego en la mitad del camino. Espérame, y si le pasamos al otro testimonio el micrófono, por favor. ¿Tú de dónde vienes, amigo? De Guatemala. Guatemala. ¿Y qué pasa en nuestro país vecino? ¿Por qué pues, tuviste que salir? Por lo mismo, o sea, yo de repente pues tomé la decisión pues de venirme pues porque, o sea, tuve que salir de mi casa por problemas de pandillas, ir a alquilar a un lugar con mi familia, yo tengo mis hijas, mi esposa, y de repente se me acerca mi cuñado, me dice, hay una oportunidad para que nos vayamos para Estados Unidos y pues de repente digo yo, pues de repente puedo trabajar en Estados Unidos, puedo hacer dinero, comprar otra casa en otro lugar en Guatemala, donde o sea, no haya pandillas, donde no haya peligro y no peligre mi familia y tomo la decisión de venirme. Lamentablemente pues a los amigos y mi cuñado que venían conmigo pues los regresó migración y pues solo yo llegué acá. ¿Y sigues con la idea de llegar hasta Estados Unidos o la verdad se está poniendo difícil? Pues la verdad es que mi idea no cambia, ¿verdad? Primero Dios puedo llegar. Ok. ¿Y tu plan será juntar lo necesario para entonces cambiarse a una zona menos violenta en Guatemala? Sí. Oye, ¿y qué es lo que más extrañas de no estar en casa? Pues mi familia. Qué fuerte, ¿no? Mis hijas. Muchísimas gracias, mi amor, y mucha suerte a nuestros testimonios. Leti, tú desde hace rato nos quieres contar algo. Es que yo quiero aprovechar que también el énfasis en Tijuana, porque hay un comunicado de prensa que lanzó el Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria Tijuana con 2 hashtags. Uno es Todos somos migrantes y Tijuana migrante.
Y en ambos lo que se dice, que es muy importante, y creo que es un como resumen muy bueno de la sesión de ahora que hemos estado discutiendo tanto, es que hay mucho aporte, estamos trabajando, dicen ellos, 24 horas de los 7 días de la semana por decisión voluntaria y no por buscar reconocimiento. Pero vemos que quienes tienen la responsabilidad y el presupuesto han manejado un perfil bajo que limita sus gestiones y que impacta lentamente en la realidad. Entonces, el punto y el llamado que hacen en este comunicado, y si los quieren seguir por vía hashtag, es la gente está dispuesta, la gente le ha entrado en la medida de lo que puede y lo que le corresponde también. Quien no está haciendo su parte, y hay que decirlo como es desde el gobierno federal, que tendría que enviar recursos extraordinarios a esta situación y previendo, o sea, no podemos decir después, bueno, esto es una cosa que no sabíamos que iba a pasar. Estamos diciendo desde aquí que vemos un cambio, ¿no? Como el plan DNA que... ¿no? Entonces, frente a esto, bueno, yo quería hacer mención y darle crédito a este comité porque han hecho un trabajo muy interesante. Mira, cosas lindas que es hasta pasar el tiempo con la gente, acercarse a la gente, a veces llevar comida. Y digo, es una ayuda generosa, importante, muy humanitaria en este periodo navideño. A ver, un país que se presume como muy humanitario, vamos a hacerlo, pero no basta. Aquí le toca al Estado mexicano, al gobierno mexicano y específicamente a lo local, pero el recurso es federal para este tema, ¿no? Por último, algunos comentarios. Pues precisamente muchas personas nos preguntan cómo pueden ayudar. Ahí han estado apareciendo todos los contactos para que usted no se quede de brazos cruzados y no se pierdan la próxima semana el programa. Que es otra terrible realidad. Así que a concientizarnos, de veras informarnos y a apoyar en lo que podamos. Muchas gracias a todos.